todos, hermanos y hermanas y maestro. Le doy las gracias a Dios porque me permite estar aquí frente a ustedes para traer su palabra. Mi nombre, ya lo dije, soy la hermana Esperanza Sánchez, ¿verdad? Y ahora voy a pedir que incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí frente a mis hermanos para traer tu palabra. Me pongo en tus manos y pido que tu gracia, tu favor fluyan a través de mi vida, Señor, que yo solamente sea ese instrumento, Dios, para que tu palabra pueda fluir, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición, de edificación para nuestros corazones. Te doy gracias porque sé que lo que tú ya has puesto en mí está hecho. Te bendigo, te alabo, te doy gloria, te doy honra y te doy toda la alabanza por quien tú eres. Gracias, Dios, porque eres bueno. Me dispongo a dar lo que tú has puesto en mí en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ay. Ok, quiero comenzar dándoles una pequeña historia o una pequeña introducción. ¿Cuántos de ustedes usan un GPS? Todos, ¿verdad? Lo tienen en su teléfono. Algunos ya más modernos lo traen en el carro, ¿verdad? Ya no se usa como antes, que había un libro. Me acuerdo que mi esposo usaba un libro grande que no sé si algunos de ustedes son familiarizados con eso, se llamaba el Mapsco, donde se iban ahí, bueno, ¿verdad? Con la finalidad de que se nos diera para poder llegar a lugares, encontrar rutas más rápidamente. Todo el GPS, ¿verdad? Antes había una cosa que colgaban en el parabrisas, ahora gracias a Dios ya lo traemos en el teléfono. Bueno, la historia que les quiero contar es acerca de esta familia que por primera vez Dios les permitió poder visitar la playa, su primera vez. Y iban siguiendo a una familia, e iban como 4 familias. En el transcurso del camino, toda la noche manejando, por algún motivo se perdieron. Al final, cuando ya es la mañana, cansados y agobiados y con hambre y con sus niños, llegan hasta ese lugar, pero se dan cuenta que no llegaron al lugar correcto. Al llegar a ese lugar, se encuentran con otra familia que también estaba perdido, porque la dirección que habían puesto en su GPS no era la correcta. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? ¿No la pusieron bien ellos o se las dieron mal? ¿Cuántos de ustedes antes de salir a su casa y van por primera vez a algún lugar, ponen su dirección y se aseguran que está bien? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que no la ponen correctamente. A mí me ha pasado, yo soy muy mala con las direcciones, entonces también soy muy mala copiloto, así es que si me quieren poner, nunca me lleven de copiloto. Anyway, llegaron hasta ese lugar, se dieron cuenta que estaban perdidos, le llaman a la persona que los iba guiando, al líder, y le dicen, estamos en tal lugar, y a la persona le dice, no, vénganse, estamos desayunando en un Waffle House. Entonces van estas personas, estas 2 familias, se van a encontrarse con las personas en el Waffle House, ¿verdad? Siendo que en la playa, pues hay un montón de Waffle Houses, ¿verdad? En cual dan la dirección, pero la dirección está obviamente incorrecta. Estas personas se cansan, llegan hasta ese dichoso Waffle House, no estaban ahí. Le llaman a la persona y saben que ya nos perdimos, no sabemos ni dónde estamos. Se regresa esa persona a encontrarlos. Cuando ya se van a su destino, llegan hasta ese lugar y se dan cuenta que estaban 30 minutos todavía lejos del lugar a donde deberían de haber llegado. ¿Cuál es la moraleja de este lugar, de esta historia? Que nunca debemos poner nuestra confianza totalmente en un aparato o en lo que nosotros creemos o en nuestras propias opiniones, en lo que nosotros pensamos, dejarnos guiar o perdernos del líder que va enfrente de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la moraleja. En Proverbios nos dice que nunca debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Me perdí un poco y regreso y les digo, ¿por qué es eso? Porque yo le decía a mi esposo, ya dije a la familia, no te apartes del líder, pero por ciertas razones se tuvo que llegar así. Se tuvo que hacer así, se perdieron. Entonces, hoy quiero contarles la historia de un hombre que iba en una dirección incorrecta, porque tenía su mirada puesta en sus propias ideas, en sus propias opiniones. Y
quiero hablarles sobre el tema del pecado y el arrepentimiento. Y el título de mi predicación esta noche es Dios restaura un corazón arrepentido. Entonces ahora quiero leer la palabra de Dios. Si me acompañan, abren sus Biblias. Les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra. Y les voy a pedir que la abran en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 2. Y me indican con un amén cuando lo tengan. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Me pueden sentarse? ¿Y cuáles eran estas abominaciones que este versículo nos está hablando? Para comenzar, quiero darles la definición de la palabra abominación. Viene del latín abominatio y significa acción y efecto de rechazar fuertemente algo. Esta historia toma lugar en el Antiguo Testamento, cuando el reino de Israel se dividió en dos. El reino de Israel se convirtió en el reino del norte y el reino de Judá se convirtió en el reino del sur. Este rey estaba reinando en el reino del sur, de abajo. Amén. Entonces, quedamos que estaba dividido en dos reinos, ¿verdad? El reino de Israel cometió muchos pecados por varios años. Fallaban, se arrepentía, Dios lo perdonaba. Fallaban, se arrepentían y Dios los perdonaba. Y Dios les decía, ya no más, ya no hagan esa clase de pecados, arrepiéntanse porque yo soy su Dios, yo quiero lo mejor para ustedes. Estoy parafraseando, ¿verdad?, todas las palabras que Dios le daba. Entonces, y les decía, arrepiéntanse porque si no, un día van a ser llevados cautivos por otra nación. Y el pueblo de Israel no escuchó. El pueblo de Israel no obedeció lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y llegó el momento en el que ellos fueron llevados cautivos por los asirios. El reino de Judá, por lo contrario, pecaban contra Dios, Dios les hablaba, ellos se arrepentían, Dios les hablaba, volvían a hacer lo mismo, Dios les volvió a hablar, llegaba un rey que era perverso y ellos volvían a fallar delante de Dios, se volvían a hacer hacia lo malo, hasta que un día llegó un rey. Y dice la escritura que fue el mejor rey que Israel tuvo. Perdón, no fue el mejor el mejor rey que Judá tuvo, perdón, fue otro, ¿verdad? Pero fue un rey bueno y su nombre fue Ezequías. El rey Ezequías vino y quitó todos los altares, los ídolos, quitó todo lo malo que había ahí, ¿verdad? Y lo sacó fuera. Y un día este rey tuvo un hijo, al cual puso por nombre Manasés. La esposa de este rey se llamaba Epsiba. Era la mamá de Manasés, a quien posteriormente este rey, el rey Ezequías, le enseñase lo que un rey debería de ser, cómo debería de ser un rey. Cuando el rey Ezequías murió, en su lugar reinó el rey Manasés, siendo apenas él de 12 años. Y aunque el rey Ezequías fue un buen rey y hizo todo lo bueno delante de Dios, su hijo Manasés, por lo contrario, hizo todo lo malo. Todo lo peor. Dice la escritura que él fue el peor rey que Judá jamás haya tenido. Manasés reinó aproximadamente entre los años 698 a.C. al 643 a.C., siendo su reinado por 55 años. Y durante su reinado, Judá estaba superditado a Asiria. ¿Qué significa la palabra superditar? Solamente les voy a dar unos sinónimos. Significa depender, condicionar o someterse. Que ellos estaban superditados, no estaban siendo llevados cautivos todavía, solamente estaban superditados. Y lo que yo leí es que esto en un futuro causó que el pueblo algunos estaban a favor de los profetas, de lo que los profetas venían y hablaban al pueblo para que hicieran lo bueno, o sea, querían irse con los profetas, y otra parte
quería hacer, o se levantaban para poder ser, ¿cómo se dice? Para estar del lado de los asirios, pues, o sea, querían estar a favor de los asirios. Entonces, la aclaración en el versículo 2, cuando dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, es una aclaración extremadamente horrible, terrible, fue algo fuerte. Cuando dice que conforme a las abominaciones que los pueblos que Dios ya había desechado, vamos a ver cuáles eran esas abominaciones. ¿Les parece? Okay. La primera abominación o acción en contra de Dios que hizo este rey fue que se entregó a la idolatría. Fue lo primero que hizo, se entregó a la idolatría. Después volvió a construir los lugares altos que su padre Ezequías ya había desechado. Los lugares altos eran lugares que se habían construido a dioses paganos donde se llevaban a cabo los sacrificios paganos. Cosas que Dios aborrecía, ¿verdad? Después dice la escritura que adoró a todo el ejército del cielo, a las estrellas, a la luna, al sol, y no solamente los adoró a las constelaciones, sino que les hizo altares, y esos altares los metió en el templo de Jehová. Algo que es horrible, porque Dios ya les había dicho que ese lugar iba a ser donde su presencia iba a morar, donde Él iba a estar, y iba a durar ahí por toda la eternidad. Entonces Él no quería, eso era, o sea, estaba profanando el templo de Dios, ¿verdad? También dice que levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Baales son ídolos, demonios disfrazados como dioses, fue lo que yo leí. Una de las abominaciones más grandes fue lo que les acabo de decir, que puso altar a todos estos dioses en la casa de Jehová. Lo repito, profanando así el templo de Dios, y les había dicho que su nombre estaría ahí por siempre. Lo más duro para mí, esto me tocó bastante, esta parte de esta historia, cuando leí que él sacrificó a sus propios hijos. Como madre, yo no me imaginaría sacrificar. ¿Quién sería capaz de quitarle la vida a sus propios hijos? Eso fue algo terrible. O sea, básicamente él practicó un acto satánico. ¿Quiénes hacen eso si no son los satánicos, verdad? Además de esto, se metió en el ocultismo, y dice la Biblia que este rey le dio por consultar a los brujos. Se volvió hechicero, se volvió adivino, ¿verdad? Manasés se excedió en hacer pues lo malo al punto de que hizo enfurecer a Dios. Dios se molestó tanto que también puso este rey una imagen que él mismo hizo en la casa de Dios. O sea, no se conformó con meter el dios de la estrella, el dios del sol, el dios de la luna, todos esos dioses y a los Baales, sino que él mismo hizo su propia. No sabemos si fue una de él mismo o quizás no lo estudié más a profundo. Entonces, esto estaba muy mal porque Dios ya les había dicho que su nombre estaría en esa tierra para siempre, la tierra de Judá. Que su presencia iba a morar en esa casa y que nunca iba a quitar su pie de ahí. Pero Él les puso una condición. ¿Recuerdan? Él les dijo que guardaran y pusieran por obra sus mandamientos, siempre y cuando ellos obedecieran a su voz y pusieran por obra. No nada más les dijo, guárdenla, obedézcame, también quiero que hagan todo lo que yo les mande. O sea, este rey hizo lo peor, hizo todo lo contrario. Entonces, el rey no solo revirtió todo lo bueno realizado por su padre, sino que hizo que toda la nación se volviera a la idolatría y a hacer lo malo también. Cosa que es terrible, ¿verdad que sí? Porque no solamente él se conformó con hacer lo malo. Jehová entonces le habló a Manasés y al pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. Jehová le dijo, hasta aquí, porque si no, te va a venir juicio. Pero Manasés lo ignoró. Él quiso seguir en sus propias opiniones, ¿verdad? Por esta causa, el rey Manasés fue llevado preso con grillos en sus manos y cadenas en sus pies. Por los asirios se lo llevaron preso a Babilonia. Manasés pagó altamente las consecuencias de su rebelión, de su altanería, de su orgullo. Y al verse él atado en ese lugar,
siendo él el rey, era algo humillante para él, porque él era el rey de toda una nación. Entonces él al estar ahí, dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si recordamos, su padre sí le enseñó a él a amar a Dios, porque su padre murió cuando él tenía ya la edad de 12 años. A la edad de 12 años, aunque es solamente un adolescente que apenas está empezando a ser formado, se puede decir, a tomar decisiones, pero aún así se dice que para la edad de 5 años un niño ya tiene un carácter formado, ¿verdad? Edad 5 años, si no me equivoco. Entonces ya tenía un carácter formado y ya sabía quién era Dios. Entonces él sabía que ellos servían al Dios real. ¿Por qué? Entonces este rey se volvió y hizo todo lo malo. Entonces Manasés, cuando estaba ahí, ya no aguantó más. No sé, quiero imaginarme que él al estar ahí atado, él sentía tanta vergüenza, pero a la vez me imagino que lo golpeaban a lo mejor. No sé, la historia no nos cuenta si lo golpeaban, si le daban de comer, si no le daban de comer. Lo que sí puedo imaginarme que quizás se burlaban de él, ¿verdad? Y entonces él dice, yo no puedo estar aquí, esto no me puede estar pasando a mí. Y llegó el momento en que él se vio tan angustiado que él decidió voltear su mirada hacia Dios. Dice la escritura que él le pidió perdón a Dios. Él se humilló grandemente y reconoció que él estaba mal. La Biblia no nos dice el tipo de oración que él hizo, pero yo me imagino que él, no sé si estaba parado porque los amarraban así, no sé si estaba con las manos así, pero en cierta forma me imagino que él inclinó su cabeza y dijo, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, yo sé que te he fallado, yo sé que he hecho lo malo, pero aquí estoy, ayúdame. No sé, ustedes pueden imaginarse qué tipo de oración él hizo. Entonces, dice la escritura que él le rogó a Dios por misericordia y esto no lo dice la escritura, pero él le pidió a Dios que le diera otra oportunidad. Y como el arrepentimiento de Manasés fue algo genuino, algo sincero, ¿verdad? Tocó el corazón de Dios y Dios lo perdonó. Ahora, Dios no solamente lo perdonó, dice la escritura que Dios lo restauró. Él fue liberado por los asirios y él regresó a Jerusalén. Una vez que él regresó a Jerusalén, cuando llega ahí, él reconoció que Jehová era Dios. O sea, no fue cuando él se arrepintió y Dios lo perdonó. Él reconoció que Jehová era Dios hasta el momento que él llegó a ese lugar. ¿Entienden? Entonces, ya estando ahí, cuando Manasés llega a este lugar, a Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de Judá y era donde él estaba. Entonces llega él ahí y lo primero que él hizo fue levantar los muros de la ciudad de David. Dice la escritura que los elevó muy alto, no solamente aquí, los elevó alto y puso personas que protegieran alrededor. Después él quitó los ídolos. Fue él mismo, los mismos ídolos que él ya había puesto, él fue y los quitó, destruyó todos los altares que él había construido. Y la escritura no dice que él los agarró y fue y los echó al dumpster afuera de la casa. No, él dice que fue y los agarró y los echó afuera de la ciudad, o sea, los sacó todos de ahí. Después él restauró los sacrificios en el altar, sacrificios de paz a Dios en el altar del templo, y ordenó a todos que le sirviesen a Jehová. Manasés fue realmente entonces un hombre transformado. Al hacer él todo esto, todas estas cosas, él dio fruto del cambio que Dios había hecho en su corazón. Pero todo esto fue porque él reconoció que tan grande había sido su pecado. Ahora, esto tuvo consecuencias. Dios le prometió que en ese momento, aunque él había fallado y Dios lo perdonó, él le prometió que iba a estar con él mientras él estuviera ahí. Pero más tarde, años más tarde, el pueblo fue llevado cautivo. O sea, Dios estuvo con él, estuvo con el pueblo. Otra de las consecuencias fue que el pueblo siguió adorando a Dios, pero no lo adoraban en el templo, lo adoraban en los altares, lo cual era incorrecto porque para eso Dios había establecido su casa. Amén. Entonces hubo consecuencias de los errores, del pecado de Manasés, pero aún así Dios lo perdonó. Esta historia a mí me impactó bastante después de que leí todas las historias y me llegó a mi corazón, porque así a veces pasa con el pueblo, con la iglesia de hoy en día.
tenemos nuestras propias opiniones, levantamos nuestros propios dioses, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero Dios nos dice, no te vayas por ahí. Me regreso a la historia donde dice que reconstruyó los altares altos. Hay gente que no viene a la iglesia, que no se congrega. Se quedan en su casa y dicen, yo aquí estoy, acá yo estoy bien porque acá quiero adorar a Dios. Hay gente que reconstruye altares, hay gente que tiene ídolos. ¿Y cuáles son esos ídolos? Uno de los que me llegaba a mí mucho es el uso del celular, ¿verdad? Un ídolo es algo a lo que amamos más que a Dios, algo a lo que le dedicamos más tiempo que a Dios. Entonces, yo no sé en qué parte de esta historia le llega así, pero a mí me tocó mucho porque dice que una vez que Manasés se vio en aflicción, ahí donde él estaba, él simplemente reconoció, Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Y lo dejo para concluir, me falta un montón, pero aquí de la historia del rey Manasés aprendo que no debo dejar que el ídolo del orgullo haga nido en mi corazón, ya que este siempre me va a llevar a la destrucción. Y que si estoy practicando un pecado que desagrada a Dios, me tengo que arrepentir. Es tiempo de arrepentirse, ya que Dios en su infinita misericordia es fiel y justo para perdonarme, limpiarme y restaurarme. Pero que a mí me toca dar frutos de ese arrepentimiento. Y yo tengo que portar con honestidad la corona de la salvación que Dios me ha dado. Yo traje una corona porque hay un versículo que a mí me llega, curiosamente, el rey Isaías, quien fue que reinó en ese tiempo. Hay un versículo en Isaías 62:3 que dice, y serás corona de gloria de la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo, que fue lo que Dios hizo con Manasés. Restauró su reino, le revolvió su corona y él siguió haciendo lo correcto delante de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y adelante.